Archivo clínico del brote. Virus Aztecron. Clasificación. Nivel biológico negro. Origen. Desconocido probable necro microbiológico. Zona 0. San Miguel de las Ánimas, México. Estado. Contención fallida. Antes del brote llegó el olor. Los habitantes de San Miguel de las Ánimas, un pueblo perdido entre montañas áridas del norte de México, comenzaron a notar un hedor extraño en el aire. No era basura, no era animal muerto, era algo peor, un olor dulce, espeso, como carne pudriéndose bajo el sol. Los perros aullaban por las noches, las gallinas se arrancaban las plumas solas. El ganado se golpeaba contra las cercas hasta romperse los huesos. Nadie entendía por qué, hasta que encontraron el terreno removido. Una excavación clandestina cerca del cerro. Dentro había restos humanos antiguos, fosas ilegales, cuerpos en distintos estados de descomposición y algo más, un líquido oscuro filtrándose entre la tierra. Nadie sabía que ahí había nacido el virus Aztecron. Nombre: Tomás Ortega Ramírez. Edad: 57 años. Ocupación: ganadero. Tomás fue el primero en enfermar. Había ayudado a mover tierra cerca de la excavación para ampliar su corral. Esa noche presentó síntomas: fiebre de 41, 2 grados Celsius, sudor negro viscoso, espasmos musculares severos, sensación de movimiento bajo la piel, hambre compulsiva. Su esposa declaró: decía que algo le caminaba dentro, que sus músculos no eran suyos. A las 14 horas comenzó a rascarse el pecho con tanta fuerza que se abrió la piel. No gritaba de dolor, gritaba de desesperación. A las 16 horas entró en paro respiratorio. Se declaró muerte clínica. A las 16:07 volvió a respirar. Sus pulmones hicieron un sonido húmedo, burbujeante, como si estuvieran llenos de sangre. Cuando la enfermera se acercó, Tomás abrió los ojos, completamente rojos, y le arrancó la garganta con los dientes. Los análisis posteriores revelaron algo imposible. El patógeno era una mezcla de bacteria necrofágica anaeróbica, virus neurotrópico mutado, microestructura fúngica parasitaria, un organismo híbrido jamás registrado. Su función principal: convertir tejido muerto o moribundo en masa funcional motora. En palabras simples, no revivía muertos, reutilizaba cuerpos. El cerebro superior moría, pero el tallo cerebral y médula quedaban activos bajo control del patógeno. Tiempo promedio: 6 a 18 horas. Síntomas finales: hemorragia ocular, fracturas por espasmos musculares, mandíbula hiperactiva, hambre por carne viva, pérdida total de conciencia. Muchos infectados se arrancaban la piel por presión interna. Otros vomitaban coágulos negros antes de atacar. Algunos seguían moviéndose incluso con órganos expuestos. Porque el dolor ya no existía. El brote explotó en la clínica rural. Paciente cero infectó, 2 enfermeras, 1 médico, 1 paciente cercano. Uno de ellos escapó antes de presentar síntomas. Ese error condenó al pueblo. A las 24 horas, gritos en las calles, personas golpeando puertas pidiendo ayuda mientras mordían a quienes abrían. Un hombre llegó a su casa con el abdomen abierto, aún caminando. Se desplomó frente a su familia, luego se levantó y atacó a su hijo. No todos los infectados eran iguales. Los abiertos, abdomen roto, órganos colgando, movimiento normal. Los rotos, huesos fracturados en ángulos imposibles, pero caminaban igual. Los masticadores, mandíbula descontrolada, se comían sus propios labios. Los arrastrados, columna destruida, avanzaban con brazos como insectos, pero lo peor eran los invocadores, infectados que emitían sonidos, no palabras, pero sí algo parecido a voces humanas, atrapadas en gargantas llenas de sangre. Muchos sobrevivientes juraron que esos sonidos atraían a otros infectados, como un llamado,
como una señal de caza. El pueblo dejó de existir en menos de 72 horas. No hubo evacuación organizada. No hubo protocolos. Solo caos. Las llamadas al 911 saturaron las líneas estatales con reportes imposibles. Personas comiendo a sus familiares. Cadáveres caminando. Gente atacando policías. Un hombre corriendo por la plaza con la mitad del rostro arrancado, aún vivo, hasta que se levantó otra vez después de caer. La electricidad falló durante la segunda noche. Sin luz, los sonidos fueron peores. Golpes en puertas, uñas raspando paredes, gritos que terminaban en burbujeos húmedos. Algunos sobrevivientes se escondieron en casas, otros en la iglesia. Muchos murieron creyendo que estaban a salvo. Un testimonio recuperado decía: no era que quisieran entrar, era que sabían que estábamos ahí. Oficial Martín Rojas. Grabación corporal recuperada. Audio transcrito. Hay personas en la calle, pero no están bien. Dios mío, ese hombre está abierto. Sonido de disparo. Cuerpo cayendo. Movimiento húmedo. Se levantó. Disparos múltiples. Gritos. No se mueren, no se mueren. Fin de grabación. El oficial fue encontrado horas después, sin mandíbula inferior, aún con el arma en la mano. El fenómeno más perturbador apareció durante la segunda noche. Los infectados comenzaron a emitir sonidos coordinados. No eran palabras, eran vibraciones guturales, largas, húmedas, casi armónicas. Los sobrevivientes describieron que el sonido producía ansiedad extrema, sensación de presión en el pecho, náuseas, confusión, pero lo peor era que otros infectados acudían hacia el sonido, como si fuera una señal, como si se comunicaran. Los científicos más tarde teorizarían que el virus Aztecron utilizaba vibraciones laríngeas para localizar presas y agrupar portadores. En términos simples, los infectados podían llamarse entre ellos. Para entonces ya no quedaban autoridades locales, solo sobrevivientes aislados. Una familia se atrincheró en su casa con muebles contra las puertas. Escucharon golpes durante horas, luego silencio. Pensaron que había pasado. El padre abrió una rendija de la ventana. Había un niño afuera, cubierto de sangre, llorando. Pidió ayuda. Cuando abrieron la puerta, el niño levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente rojos. Detrás de él había más. Decenas. Los invocadores habían aprendido algo nuevo: imitar comportamientos humanos. El ejército mexicano llegó con unidades de contención biológica. Los primeros equipos entraron al pueblo al amanecer. Lo que encontraron fue descrito en reportes clasificados como escenario incompatible con supervivencia humana normal. Había cuerpos devorados, personas aún moviéndose sin partes del rostro, calles cubiertas de sangre negra coagulada. Un soldado vomitó dentro del traje de protección al ver a una mujer que seguía caminando, sosteniendo sus propios intestinos. La orden llegó por radio una hora después. Protocolo fuego absoluto, bombardeo incendiario, napalm táctico, explosivos de combustión prolongada. San Miguel de las Ánimas ardió durante 11 horas continuas. Temperatura estimada: más de 900 grados Celsius en el centro urbano. Cualquier organismo debería haber muerto. Debería. Durante semanas, nada pareció pasar. Los medios no reportaron brotes. El gobierno aseguró que todo estaba bajo control. Pero en hospitales del norte y centro del país comenzaron a aparecer casos aislados. Personas con hemorragias inexplicables. Pacientes que morían por fallas multiorgánicas. Ataques violentos catalogados como episodios psicóticos. Lo que nadie entendía aún era que el virus Aztecron había entrado en una nueva fase de incubación prolongada, hasta 28 días sin síntomas visibles. El patógeno aprendía, se adaptaba, se escondía dentro del cuerpo humano. Los científicos militares identificaron algo aterrador. Existían personas infectadas que seguían conscientes, no se transformaban de inmediato,
pero podían contagiar. Se les llamó portadores latentes. El virus vivía en su sistema nervioso periférico, esperando. Algunos describían sensaciones, hormigueo bajo la piel, sueños con voces en la oscuridad, hambre extraña por carne cruda, episodios de agresividad. Muchos no sabían que estaban infectados. Eran bombas biológicas caminando. El primer gran colapso urbano ocurrió en Guadalajara, Hospital Civil. Un paciente murió por paro respiratorio. Se levantó minutos después. Atacó a personal médico. El contagio se expandió por sangre aerosolizada en urgencias. En menos de 6 horas, 83 infectados, 41 muertos, 19 ataques fuera del hospital. Pero el verdadero desastre fue la evacuación. Pacientes y familiares huyeron por la ciudad. El virus salió al entorno urbano masivo. Ese día comenzó oficialmente la crisis Aztecron. Con mayor número de infectados, aparecieron mutaciones más grotescas. Los hinchados, cuerpos inflados por sangre coagulada y gases internos. La piel se abría al caminar, liberando fluidos infecciosos. Los desgarrados, personas que se arrancaban extremidades por espasmos musculares extremos, pero seguían moviéndose con lo que quedaba. Los rápidos, sistema nervioso hiperestimulado, movimientos violentos, casi animales, imposibles de predecir. Los nidos, la mutación más aterradora, individuos inmóviles, parecían muertos, pero dentro de sus cuerpos el virus se reproducía masivamente. Cuando alguien se acercaba, explotaban en sangre y tejido infeccioso, bombas biológicas vivientes. En cuestión de días, Monterrey, Guadalajara, partes del Estado de México, casos en Ciudad de México. El sistema hospitalario colapsó primero, luego la policía, luego el transporte, calles llenas de vehículos abandonados, gente huyendo a pie, disparos, saqueos y entre todo, personas mordiendo a otras. Videos filtrados en redes mostraban escenas imposibles. Un hombre sin rostro caminando, una mujer arrastrándose sin piernas, niños infectados atacando a adultos. El mundo comenzó a enterarse, pero ya era tarde. Investigaciones neurológicas revelaron algo peor que todo lo anterior. En muchos infectados, la actividad cerebral profunda seguía activa. Eso significaba, algunos estaban conscientes dentro de su cuerpo, sin control, observando cómo atacaban a otros, sintiendo cada mordida, cada movimiento, cada fractura, prisioneros dentro de su propia carne. En múltiples ciudades ocurrió un fenómeno simultáneo. Miles de infectados comenzaron a emitir sonidos al mismo tiempo. Un coro húmedo, profundo, gutural. Testigos dijeron que el sonido hacía vibrar ventanas. Personas sanas reportaron dolor de cabeza, ansiedad extrema, sensación de desesperación. Los científicos temieron lo peor. El virus Aztecron estaba evolucionando hacia comunicación colectiva, como una mente colmena. Base militar, reporte final clasificado, análisis de aire en zonas infectadas, reveló partículas virales viables suspendidas. El virus ya no necesitaba sangre directa, podía viajar por el aire. El documento terminó con una sola frase: contención global imposible. Última grabación recuperada. Audio de Radio Civil. ¿Hay alguien vivo? No salgan, no respiren. Ellos están afuera. Escucho a mi mamá, pero mi mamá murió. Golpes, gritos, mordidas, interferencia, silencio. No hubo anuncio oficial, no hubo declaración de guerra, solo silencio. Los aeropuertos comenzaron a cerrar, los vuelos internacionales se cancelaron, pero ya era inútil. El virus Aztecron había salido de México semanas antes a través de portadores asintomáticos. Casos aparecieron en Estados Unidos, Brasil, España, India, Japón. En menos de 21 días,
El planeta estaba infectado. Los hospitales fueron los primeros en caer, luego las ciudades, después los gobiernos. Internet siguió funcionando un poco más, lo suficiente para que el mundo viera su propio final en tiempo real. Videos de personas devorándose en calles, transmisiones en vivo de ataques, niños infectados atacando familias, gente saltando de edificios para evitar ser mordida. La civilización murió primero en la mente de las personas y luego en la realidad. Con millones de cuerpos infectados, el virus cambió otra vez. Aparecieron nuevas formas, más horribles, más imposibles. Los titanes de carne, cuerpos fusionados de múltiples infectados, masas de hueso rotos y músculos unidos, se movían lentamente, pero destruían todo a su paso. Puertas, paredes, vehículos, nada los detenía. Los desollados conscientes, personas sin piel, músculos expuestos, ojos intactos. Algunos lloraban mientras atacaban, confirmando lo peor. Seguían conscientes. Los corredores negros, sistema muscular hiperdesarrollado, movimientos extremadamente rápidos, mandíbulas capaces de romper hueso humano. Los nidos respirantes, montones de cuerpos aparentemente muertos, pero al acercarse, liberaban nubes de partículas infecciosas. El aire mismo se volvió enemigo. Los infectados comenzaron a mostrar un comportamiento nuevo. No solo atacaban por hambre, se agrupaban, se movían en hordas organizadas, como si compartieran información, como si algo los guiara. Los científicos que aún sobrevivían teorizaron. El virus Aztecron había creado una red biológica colectiva, una mente distribuida en millones de cuerpos. La humanidad no enfrentaba una enfermedad, enfrentaba un nuevo organismo global, sin electricidad, sin gobiernos, sin producción de alimentos. Los pocos humanos sanos comenzaron a morir por hambre, sed, enfermedades comunes, suicidio. Otros fueron cazados porque los infectados podían detectar calor, movimiento, sonido. El mundo se convirtió en territorio de depredadores. Autopsias finales revelaron algo imposible. El virus Aztecron no solo controlaba músculos, también estaba creciendo tejido nuevo. Algunos infectados sobrevivían meses. El cuerpo se regeneraba parcialmente. La muerte dejó de existir para ellos. Era una eternidad de carne en movimiento. Se estima que menos del 2% de la población mundial sobrevivió los primeros meses. Pequeños grupos escondidos, búnkeres, montañas, zonas aisladas. Pero incluso ahí el virus llegaba, porque los portadores latentes podían transformarse en cualquier momento. Nadie podía confiar en nadie. Último informe científico global. El virus Aztecron no es solo un patógeno, es un sistema evolutivo superior. La humanidad ha sido reemplazada como especie dominante. Radio de onda corta. Voz masculina débil. Si alguien escucha, no salgan, no respiren profundo. Ellos están en todos lados. Pueden olernos. Pausa. Respiración agitada. Luego gruñidos de fondo. La voz vuelve. Creo que mi hermano todavía está consciente. Me está mirando, pero no puede parar. Grito, sonido de carne desgarrándose. Transmisión terminada. Años después, las ciudades estaban cubiertas de vegetación. Autos oxidados, edificios vacíos, calles silenciosas, pero no estaban vacías. En la oscuridad se movía la carne. Millones de cuerpos, respirando, cazando, esperando. El planeta ya no pertenecía a los humanos, pertenecía a algo nuevo, algo que nunca dormía, algo que nunca moría. No todos murieron, pequeños grupos humanos sobrevivieron, en túneles, en montañas, en instalaciones militares abandonadas. Aprendieron reglas simples: no hacer ruido, no encender luces, no permanecer en un lugar mucho tiempo y, sobre todo, nunca confiar completamente en nadie.
porque algunos portadores podían vivir meses sin mostrar síntomas, hasta que cambiaban. Los infectados ya no eran solo depredadores erráticos. Con el paso de los años comenzaron a mostrar comportamientos coordinados. Migraban, se agrupaban en regiones específicas, evitaron zonas desérticas, preferían lugares húmedos y oscuros, como si buscaran algo, como si obedecieran una señal invisible. Los científicos sobrevivientes tenían una teoría. Aztecron ya no necesitaba a la humanidad, estaba construyendo su propio ecosistema. El descubrimiento ocurrió en lo que antes fue Ciudad de México. Un equipo de exploradores encontró algo imposible dentro de una estación de metro colapsada. Un infectado que no atacó estaba de pie, quieto, observándolos, la piel endurecida como corteza, los ojos negros, pero había inteligencia en la mirada. Cuando uno de los sobrevivientes levantó el arma, la criatura habló. La voz era áspera, rota, como si las cuerdas vocales no estuvieran hechas para eso. No disparen. El hombre dejó caer el rifle del susto, porque aquello significaba algo peor que cualquier horda. Algunos infectados estaban cambiando, no solo físicamente, mentalmente. Las autopsias posteriores revelaron algo aterrador. En ciertos individuos, Aztecron había desarrollado estructuras neuronales nuevas, tejido cerebral adicional, como si el organismo estuviera creando una mente propia usando el cerebro humano como base. No eran humanos infectados, eran otra especie naciendo. Más al sur encontraron el primer asentamiento. Miles de infectados reunidos en silencio alrededor de una masa gigantesca de carne fusionada, un núcleo biológico, palpitante, respirando. De ese núcleo salían filamentos que se conectaban a los cuerpos cercanos, como raíces, como un sistema nervioso externo. Aztecron había creado algo equivalente a un cerebro colectivo, una colmena viva. Los sobrevivientes comprendieron la verdad demasiado tarde. La extinción humana no era el objetivo. La humanidad había sido materia prima. Aztecron estaba terraformando el planeta biológicamente, adaptándolo para sí mismo. Un niño nacido años después del colapso mostró algo imposible. Nunca fue mordido, nunca estuvo expuesto directamente, pero su sangre contenía el organismo, de forma estable, sin transformación, sin síntomas. Era la primera evidencia de hibridación, una nueva generación, ni humanos, ni infectados, algo intermedio. El mundo antiguo desapareció, pero la vida no terminó, solo cambió. En las ruinas de las ciudades, bajo cielos silenciosos, entre hordas de carne eterna, una nueva especie estaba naciendo, y no tenía miedo de la oscuridad, porque la oscuridad era su hogar.